todo tratamiento informativo de guerra siempre tenemos que partir de la base de que hay manipulación de información de cualquier bando. Siempre, desde que uno analiza los procesos históricos, sobre todo las guerras más bien contemporáneas, existían siempre, tanto para el bando de los aliados como tal vez como de los que no estaban alineados, informaciones o construcciones de un discurso que intentaba levantar la moral de los hombres y mujeres que estaban trabajando hoy en la guerra, intentaba también generar un discurso triunfalista para poder determinar efectivamente mejores objetivos. Y esta situación no ha sido ausente, no ha sido la excepción ahora en la guerra entre Ucrania y Rusia. Tal vez lo que podemos pensar y observar de manera más concreta es que existe un bando bastante numeroso que son las personas, las personas de los gobiernos y los estados que están apoyando al gobierno ucraniano, y está Rusia como gran potencia, en parte económica, pero más bien militar y nuclear, que es el otro elemento. Y desde esa particularidad tenemos que entender también que los medios de comunicación sirven obviamente a ciertos intereses, y eso sería bastante ingenuo no darse cuenta. Todo el mundo occidental está orientado efectivamente a poner ciertas sanciones sobre Rusia en términos económicos, pero también desde el punto de vista mediático. Y es así como la Unión Europea en las últimas horas anunció que iba a banear o que iba a no permitir la emisión de canales que son afines al gobierno ruso, como RT y Sputnik. Y esa situación es un poco inédita en la época más bien reciente. Por lo tanto, yendo a tu pregunta, el tratamiento informativo de ambos bandos ha sido obviamente una construcción de un discurso que intenta desplegar de manera bastante evidente cuáles son las fortalezas de los bandos que están detrás de ello. Y eso no solamente se va en el tema informativo, sino que también a nivel inclusive de la industria. Hemos visto hoy, por ejemplo, que Apple dejó de vender sus productos en Rusia, Netflix está confligiendo o restringiendo algunos contenidos. Entonces, hay todo un tema como el mundo occidental que está en contra de esta guerra por las razones que plantean, y en ese sentido el tratamiento, como tú dices, informativo ha sido el que uno podría esperar en un conflicto de estas características. Ahora, por supuesto que uno podría entrar a evaluar ese conflicto y entrar a evaluar cuáles son las condiciones informativas que se dan. Yo, sin extenderme mucho en la pregunta, solamente puedo plantearles que hay mucha desinformación, hay mucha manipulación de información. Es muy difícil al mismo tiempo intentar contrastar la información que está allí, porque los medios son muy, los medios, me refiero no a los medios de comunicación, sino que las herramientas que tienen las personas que están tratando de cubrir estos elementos son bastante débiles. Hay problemas de internet, hay problemas de energía eléctrica, hay también una restricción muy importante sobre el desplazamiento de los periodistas en Ucrania, y eso implica que el tratar de confirmar una información cuesta bastante. Lo mismo observamos sobre las bajas, sobre la población civil. Los ucranianos hablan de más de 300 personas hasta ahora. Los medios más afines a una cuestión un poco más objetiva, como podría ser la ONU, hablan ciertamente de la mitad. Entonces, es muy difícil dar cuenta de una información veraz, oportuna y eficaz en un contexto de guerra. Pero, finalizo con esto, que también existe un concepto que se ha estudiado en la academia, se ha estudiado en los estudios de comunicación en los últimos años, con respecto a la manifestación de un concepto que se denomina guerra híbrida. Y la guerra híbrida no es otra cosa que la guerra como la conocemos, pero también con la utilización de una serie de métodos, de herramientas que no tienen que ver necesariamente con las armas, son elementos tecnológicos, elementos que tienen que ver con disuasión, pero además elementos de información. Estos elementos de información están al servicio, obviamente, de los regímenes. Y Rusia se ha caracterizado en los últimos, tal vez, como 10 años, en desarrollar elementos de desinformación y manipulación informativa que han sido bastante evidentes. Esto no quiere decir que el otro bando no lo haga, pero probablemente han sido más vistosas los emprendimientos de manipulación de información por parte de Rusia
en estos años. Hoy en la guerra estamos viendo obviamente algo parecido. A mí me parece interesante lo que dice ahí el profe Percy. Esta nueva forma de los gobiernos totalitarios de controlar la información, que no es como se hacía anteriormente de llegar y cerrar prácticamente todo el medio, echar a todas las personas y poco menos tomar presos, ¿cierto?, a los periodistas, sino que lo que hacen es, con capitales, empresas grandes, lo que se hace es tomar y comprar estos medios independientes y quizás tienen una versión más independiente, por así decirlo, y absorben todo el contenido. Y de esa manera se silencian lo que son los medios de comunicación que no son afines al gobierno, como por ejemplo en Rusia, como se ha hecho durante los últimos años. Profe Percy, tengo una pregunta que tiene que ver un poco con lo que hablamos anteriormente con la forma de contarlo muy en blanco y negro, siempre teniendo uno bueno o uno malo. O sea, la imagen de Rusia invadiendo Ucrania es brutal, pero nos falta, cierto, conocer la otra parte de Rusia, porque Rusia, entre comillas, se está defendiendo. No contamos un poco la responsabilidad que tiene la OTAN, por ejemplo. ¿Cómo lo ve usted eso? A ver, es difícil dar una opinión muy certera por los elementos que yo te había comentado hace un rato. Porque si nosotros analizamos la historia, y aquí no me quiero poner muy historiador ni nada porque no lo soy, pero sí analizar la historia desde el punto de vista periodístico, hay elementos que te dejan claro de que efectivamente aquí no hay un mundo de buenos y malos. Hoy en día, por ejemplo, hay el tratamiento informativo, hay un elemento que se llama el culto al héroe y la fama, que es cuando tú tienes algunos personajes que tú los levantas, ¿verdad? Y empieza ahí todo un tema informativo que empieza a levantar una figura, como lo que puede estar pasando hoy con Zelensky, que es el presidente de Ucrania, que para muchos en el mundo occidental es un verdadero héroe, porque está defendiendo al país y tal. Y eso yo no estoy diciendo que no sea verdad, de hecho es bastante valorable ese aspecto. Pero el gobierno ucraniano también tiene sombras, y hoy en día, con el tratamiento informativo que se da a entender como que este gobierno es totalmente blanco y es un pobre país pequeño que está siendo atacado por Rusia. Obviamente, en todos los lugares y en todos los aspectos van a haber cosas positivas y negativas, y efectivamente en el caso de Ucrania sí que hay reportes de grupos más bien nacionales de extrema derecha que actuaron sobre las zonas que se conocen hoy como las repúblicas que están, o las zonas que están siendo como reconocidas como repúblicas separatistas. Sin embargo, esa situación no es generalista. O sea, hay episodios que pueden ser levantados y agrandados por un interés natural de Rusia de dar cuenta de que los objetivos de esta guerra tienen que ver con desnazificar a Ucrania, pensando que el presidente ucraniano hoy es descendiente judío, descendiente de tu familia que perdió en el Holocausto, pero el discurso de Rusia es desnazificar, y además lograrle el desarme de Ucrania, que también es curioso porque Ucrania, cuando tuvo acuerdos al momento de desmembrar la Unión Soviética, entregó todas sus armas nucleares a Rusia con el compromiso de que Rusia le iba a respetar la soberanía, cosa que hemos visto que este asunto no se dio. Entonces es difícil plantear que hay buenos y malos. Y esto yo creo que también tiene que ver con una situación de posmodernidad que estamos viviendo, que hay no sé si ustedes han escuchado el concepto de liquidez o de mundo líquido. Este mundo líquido está caracterizado también por una cuestión muy teatral. Las guerras, de hecho, se transforman en representaciones como verdaderos realities. Entonces, ya no es ver la guerra por la televisión, y es natural que de este encuadre televisivo se desarrolle un protagonista y un antagonista. Y en este caso el protagonista es el gobierno ucraniano y el antagonista es el gobierno ruso, y donde todos nosotros como mundo occidental tendemos a posicionar a este mundo ruso o a este gobierno ruso como el antagonista, como los malos de la película. Es muy propio de las sociedades postmodernas de construir estos relatos en base a una lógica más bien televisiva, más bien de espectáculo, como la política del espectáculo, un poco de esa manera. Claro. Oiga, Percy, quería tomar un punto de lo que hablaba al principio, ¿cierto? Y que tiene que ver con estos medios que, por ejemplo, que se están por callar, que se dice desde el occidente. Por ejemplo, ahí nombraba RT.
¿Usted cómo lo ve, Percy? ¿Lo ve derechamente como una censura a esos medios al tener una visión totalmente alternativa a la que se plantea incluso desde Chile? Porque veía el otro día también un periodista a nivel nacional que encontraba muy bien, ¿cierto?, que se callara a un medio como RT, por ejemplo. A ver, dos cosas aquí. Hay evidencia científica hablando de que tanto el canal RT como Sputnik en otros conflictos, sobre todo en los elementos anteriores que ha tenido los problemas anteriores que ha tenido con Ucrania y Rusia, se han hecho estudios con evidencia respecto a los encuadres que plantean estos canales de televisión y que efectivamente hay elementos de manipulación informativa. Pero esa situación también se observa en los canales de Occidente, por ejemplo, con la guerra, en su momento, la guerra de Irak, cuando se inventaron este tema de las guerras de las armas de destrucción masiva. Entonces, en ambos casos podemos decir que los medios de comunicación han faltado eventualmente a su ética, ¿no? ¿Qué me parece a mí que lo censuren? Lamentablemente no puedo estar de acuerdo con una censura de un medio, debido a que siento que es una herramienta también para poder formarnos nuestra opinión, porque si nosotros solamente observamos una vereda y leemos una vereda y creemos a rajatabla sobre una vereda, probablemente no vamos a tener la contrastación. Uno revisando los medios de comunicación de RT o Sputnik, ellos no hablan de invasión, no hablan de guerra, sino que hablan de la operación especial rusa en Ucrania. Por lo tanto, hay toda una semántica, hay todo un discurso que se mantiene afín a los medios. A mí me parece que censurar no es la idea. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos conocer todas las caras de una situación. Y sobre todo acá en Chile, que como estamos tan lejitos, tenemos acceso, por supuesto, a la cobertura informativa que tienen los medios de comunicación internacional y podemos tal vez formarnos una idea. Pero ¿cuál es el problema, Lorena, de que tal vez no todo el mundo tiene tiempo como yo de estar viendo tantas noticias durante el día? Entonces tú te vas a quedar claramente con lo que capturas. Y en ese sentido, claro, ahí se podría entender un poco la censura que existe a estos medios de comunicación, porque para el Occidente estos medios de comunicación están manipulando, están desinformando, y por lo tanto quieren quedarse con una versión más legal y leal a los intereses de Occidente, en el cual estamos nosotros también pedidos, y no es que estemos fuera de este contexto. Claro que me recuerda un poco, guardando las proporciones obviamente, lo que sucedía acá en Chile con respecto al estallido. ¿Me entiendes? Había medios más independientes, muchos fueron callados, bajados sus páginas de redes sociales que eran muy importantes. Me refiero, por ejemplo, a Prensa Opal, ¿cierto? Que fue muy importante lo que sucede en el estallido. Entonces, como que a veces se callan ciertas voces cuando no es lo que se quiere escuchar en una mayoría, o no sé si en una mayoría, sino o quienes están quizás en ciertos poderes. ¿Sabes qué? Aquí también pasa una cosa que tiene que ver un poco con mi deformación profesional, que es mi especialidad en educación. Siento que en general a todos y todas nos hace falta mucha consumo, o sea, una educación en consumo crítico de medios. Es decir, cuando uno ve una noticia, no comprarse toda la noticia, ¿no? Y tener un sentido crítico, cuestionador sobre lo que se está planteando. Me presentan evidencia eventualmente de fuentes que están planteando, y uno tener esa capacidad de poder decir si esto efectivamente tiene sentido o derechamente es una fake news o una manipulación informativa, etcétera. Entonces, efectivamente, cuando pasó el estallido social se trataron de acallar algunos medios como Prensa Opal, pero hoy tú observas a Prensa Opal y tiene un alineamiento muy estricto con el discurso ruso. Y es lamentable, porque uno esperaría que un medio de comunicación que se caracterizó por tener una independencia y mostrar un lado que no se veía, cuando tal vez los intereses que están detrás se acercan un poco a su línea editorial, uno que tenga la capacidad también de ser independiente. Entonces ahí es como un poco descubrir que al final del arco iris no siempre está la olla con oro, que muchas veces encontramos que, como todo en la vida, hay luces y sombras, y uno tiene que tener la capacidad tal vez de poder consumir críticamente las noticias y no quedarse con la idea de que porque salió en la tele o porque lo dijeron en la radio o porque salió escrito en un medio escrito, es verdad, necesariamente. Todas las informaciones tienen un esquema de interés económico, político, sociológico, que tiene muchas dimensiones. Por lo tanto, entrar a comprar, discúlpenme el término un poco académico, pero entrar a comprar toda información que aparezca en cualquier medio, sea cualquiera, es un error. Siempre yo le digo a mis estudiantes que cuando observen noticias, cuando lean, cuando
hagan una interpretación, siempre tengan en consideración que toda información, aunque uno no lo quiera, es subjetiva, porque está creada por seres humanos. No, la objetividad entendemos que es un ideal a seguir, pero obviamente hay ciertos intereses que juegan en contra. Y ahí entramos en la disyuntiva, si existen o no realmente los medios independientes. Yo diría que no. La palabra realmente está bien ejecutada, no. ¿o no? Pero no existen los medios independientes, lo que existe son medios que tienen independencia de ciertos intereses, ¿vale? Pero el medio independiente como un medio totalmente blanquecino, sin ninguna mancha, sin ninguna oscuridad, eso no es real. Porque entendemos que somos seres humanos. Si tú analizas, por ejemplo, la cobertura informativa que tienen las grandes cadenas de Occidente, vamos a hablar de CNN, BBC, de televisión española, para los que tal vez quieran mirar televisión por cable o por internet, te vas a dar cuenta que ocurren y continúan una misma agenda setting, que la gente que lo está viendo en la casa tal vez entienda que la agenda setting es cuando los medios de una manera intrínseca, de manera no explícita, se ponen de acuerdo con respecto a los temas que van a aparecer en sus pautas. Entonces existe una agenda setting y que todos los medios la siguen, y de hecho los medios locales acá en Chile, en la cobertura que están haciendo de la guerra, también lo están haciendo. Por lo tanto, esa agenda setting está establecida porque tiene elementos culturales, tiene elementos sociológicos que compartimos. Probablemente yo me siento más cercano a esta guerra porque es Occidente, a pesar de que soy latinoamericano, que una guerra que ocurre en Siria, que ocurre en Irak, que ocurre tal vez en África, donde estamos mucho más distantes y por lo tanto nuestro nivel de aprehensión con respecto a los temas va a ser menor en otros lugares que están más distantes, y en este caso va a ser mayor porque está Estados Unidos, está España, está Francia, están todos los países occidentales detrás de Ucrania, que yo me sentiría por lógica más identificado con esa órbita. Daniel, ¿algo que agregar? Estoy de acuerdo con lo que dice ahí el profe Percy. Históricamente los medios en Chile han sido con una tendencia política, y eso hay que dejarlo claro. De hecho, La Aurora de Chile, el primer medio de comunicación en Chile, tenía tintes políticos ligados a lo que era la independencia de Chile. Había medios que eran de los curas en algún momento, gobiernos que eran partidos de los radicales, los partidos políticos. Entonces, y esta idea de la objetividad un poco la trae el Mercurio cuando hace escuela finalmente con el periodismo estadounidense, que un poco demostraba esta objetividad, este cuento, que finalmente se quiso impartir en los demás medios que habían durante esa época, pero finalmente yo creo que en este momento nos damos cuenta que no existe la objetividad como tal. Y que también tiene una tendencia política, por ejemplo, el mismo Mercurio. Claramente. Todos los medios tienen una tendencia política, sí, pues. Porque somos seres y sujetos sociales, entonces no podemos tener separada esa aspecto. Claro, ¿no? Y hay una responsabilidad también de los medios, o sea, podemos ser subjetivos, ¿cierto? Pero la información y los hechos son tal cual. Tiene que ser certera la información, claro, más allá de los juicios o la opinión que se pueda. Me agarraba lo que pasó, por ejemplo, con Radio Bio Bio, en su momento cuando hablaron de esta fiesta y que poco menos la expresidenta de la convención, ¿cierto?, andaba en la piscina y finalmente era mentira, nunca se pidió disculpas, pero la gente que leyó esa noticia piensa hasta el día de hoy que esa noticia es verdad. O el Mega para una marcha de la mujer, ¿cierto?, que mostró imágenes que no estaban sucediendo en ese momento. Claro. Entonces, ese es lo que nos diferencia, el gatillo. Ya pues, Percy, muchas gracias, interesante la conversación, sin duda se agradece. Oye, muchas gracias por haberme invitado. Cualquier cosa que necesiten, estamos disponibles para seguir comentando esta guerra que todo indica que va a ser bastante larga, no va a ser corto y probablemente mucho más dramática humanamente de lo que pensábamos. Todos esperamos que obviamente esto no escale más, pero sí creo que va a ser un proceso bastante largo, tal vez no la invasión de Ucrania, pero sí el proceso de solución del conflicto, porque hay intereses muy opuestos y eso va a dificultar mucho que se llegue a un acuerdo. Así que muchas gracias. Chao, cuídense.